Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para hablar nuevamente de este tema del bautismo, eh, para comprender un poco más, a la luz de las Sagradas Escrituras y de los escritos de la Mensajera de Dios, cuál es el fundamento de este pasaje bíblico, y cuál es la enseñanza que nos imparte eh, dicho pasaje bíblico, ¿no? Dicho mensaje de Cristo dado a los apóstoles antes de ascender a los cielos. Como hicimos la pregunta al comienzo, es una pregunta que le he hecho a la mayoría de los trinitarios, ¿sí? A la mayoría de las personas que creen en la Trinidad, como se las estoy haciendo, ¿sí? En este último tiempo a las personas que hablan de Cristo, ¿sí? Como si fuera un Dios menor, ¿sí? Como si Cristo fuera alguien inferior a nuestro Padre Celestial. Este último grupo de personas, ¿sí? Que hoy están manifestando esto, al igual que muchas otras personas, creen que Mateo habla del Padre y del Hijo, ¿sí? Ahora, yo les hago la pregunta, la que presenté al comienzo de este video, y la mayoría empieza a argumentar no con evidencia, sino con razonamientos. La evidencia más concreta que presenta es una cita que hoy voy a presentar, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con lo que ellos consideran la evidencia terminante para identificar a nuestro Padre Celestial dentro de esta cita bíblica en relación a nuestro bautismo. Cada uno de ellos, ¿sí? Toma esta cita, pero cuando hacen los bautismos, ¿sí? Los hacen solamente en el nombre de Jesús. O sea que creen en la veracidad de Mateo 28, 19, pero cuando hacen el bautismo, cuando bautizan a la gente, la bautizan solamente en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta sigue estando presente, sigue estando no solamente presente, sino viva y sin contestar, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿sí? Que se mencionó al principio. ¿Por qué si Mateo 28, ¿sí? Menciona a nuestro Padre? ¿Por qué no solamente los discípulos, sino hoy la gente bautiza solamente en el nombre de Jesús? Una cita que quería presentarles para comenzar este estudio es la que está en Timoteo 2, 5 y 6. Y ahora vamos a ver por qué presento esta cita y de qué trata esta cita. La cita dice así: porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Cuando muchos leen estas citas, ¿sí? Entienden que el Dios es nuestro Padre Celestial y el mediador es Cristo. Pero la cita no está diciendo eso. Si nosotros leemos con tranquilidad la cita, sin leerla de corrido pensando que ya entendemos lo que dice la cita, dice específicamente, volvemos a leer, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. O sea, el Dios y el mediador, ¿sí? Este Dios y mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. O sea que el Dios al que se refiere y mediador es Cristo, entre Dios, obviamente nuestro Padre, y los hombres. El Dios y mediador entre nuestro Padre y el hombre es Cristo hombre, ¿sí? Porque Cristo es Dios, ¿sí? Y Dios y mediador, ¿sí? ¿Cómo lo es? ¿Cómo es Dios y mediador? Lo es como Cristo Jesús, ¿sí? Y lo hace, ¿sí? Ante Dios y nosotros. La cita dice esto textualmente, pero la mayoría induce la idea de que el Dios al cual se refiere al comienzo de la cita es nuestro Padre Celestial, cuando el texto no está diciendo eso. De la misma forma voy a presentar la cita que presentan para identificar que en Mateo 28, 19 se está refiriendo a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando habla del Padre, ¿sí? La cita dice:
Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cita que presentan para presentar esta evidencia es la que está en Manuscritos Liberados, ¿sí? En el volumen 12, en la página 260. Y dice de la siguiente forma: antes de dejarlos, Cristo les dio a sus seguidores una promesa positiva de su ascensión. Él les enviaría el Espíritu Santo. Y pues dijo: enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Y cita Mateo 28, 19 y 20. Esta cita de la mensajera de Dios no pareciera tener ningún tipo de argumentación en contra de la creencia de que nuestro Padre Celestial es al que se refiere en esta cita. Pero la cita no dice que está hablando de nuestro Padre Celestial. Dice que el Padre, es un Dios personal. He presentado evidencia en otro momento, en otros videos, sobre la evidencia que existe de que Cristo es también un Dios personal, y la evidencia también concreta de la Biblia y del Espíritu de Profecía, donde nos presenta no solamente a Cristo como Padre, ¿sí? Por creación, nos presenta a Cristo como Hijo por redención, y nos presenta a Cristo, ¿sí? Al Espíritu de Cristo, como el medio que utiliza nuestro amado Salvador, su propio Espíritu, para santificarnos. Esta idea general no es una idea que no tiene evidencia, es una idea que tiene basamento bíblico, y es de lo cual quería charlar con ustedes en relación a esta pregunta que inicialmente hicimos, ¿sí? De por qué no se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo, no hablando ya de la Trinidad puntualmente, sino hablando específicamente de nuestro Padre, ¿sí? de aquellos que componen la deidad, de nuestro Padre y su Hijo. ¿Por qué no se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y solamente los discípulos, y hoy muchos, bautizan solamente en el nombre de Jesús? Bueno, los discípulos no bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Lo que hacían los discípulos es manifestar el nombre de Cristo en relación al bautismo, ¿sí? Pero esto no en descrédito ni negando que la forma de bautizar debía ser según la comisión que Cristo había dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, hablando de sí mismo. Es también esto una realidad y una inspiración divina para que comprendamos también a lo largo de toda, no solamente la Escritura, sino también y muy especialmente en los testimonios de la mensajera de Dios, de qué habla cuando habla de los tres grandes poderes, las tres personalidades y el trío celestial, refiriéndose específicamente a nuestro amado Salvador. Pero veamos una cita puntualmente, ¿sí? Por eso presenté primero la cita de Corintios, que mal se interpreta, y esta cita que también se vuelve a mal interpretar del manuscrito liberado. Pero veamos una cita concreta para hablar de Cristo, ¿sí? Como un Dios personal, y al Padre como un Dios personal, justamente en la creación. Veamos esta cita. En Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 262, hablando de la creación del hombre, dice así: en la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Y ahora tenemos que preguntarnos y entender a qué Dios personal se está refiriendo en este sentido. Sigamos leyendo y después veamos qué es lo que nos dice la revelación. Cuando Dios dice: hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Dice: todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley.
el hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Cuando nosotros leemos esta cita, ¿cuál es nuestro pensamiento en relación a lo que está escrito cuando se refiere a un Dios personal? La Biblia es clara cuando dice que nuestro Padre, ¿sí?, creó todas las cosas por medio de su Hijo. Y cuando habla de la creación, habla específicamente que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Cuando leemos este texto, y dice que en la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal, ¿a qué Dios personal pensamos que se está refiriendo? ¿A nuestro Padre? ¿A Cristo? Yo soy y manifiesto constantemente la idea de que no podemos separar al Padre al Hijo, y esta es la idea que se está haciendo manifiesta constantemente en estos tiempos en relación a que son de diferente jerarquía. Pero el texto, cuando nosotros lo leemos, puntualmente habla de un Dios personal en referencia al que va a crear, ¿sí?, al que va a crear todas las cosas. En la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Dice, cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, y cuando dice cuando Dios, no identifica que Dios, no dice un Dios personal, cuando Dios, ¿sí?, tanto el Padre y el Hijo, ¿sí?, porque el hombre fue hecho a imagen del Padre y del Hijo, cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Y dice, entonces, un Dios personal, ¿sí?, al que se refiere al comienzo, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente. Al final del texto, ¿sí?, nos presenta lo mismo que nos presenta constantemente la mensajera de Dios y la Biblia. Dice, por Jesucristo, ¿sí?, un Dios personal creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Ahí identifica al Padre como un Dios personal, porque dice, por Jesucristo, un Dios personal. Pero el que creó todas las cosas es Cristo, el que infundió aliento de vida fue Cristo. Cristo se lo identifica en esta cita con claridad como un Dios personal. Ahora veamos otra cita donde se lo identifica a Cristo como existente por sí mismo. En la revista Signo de los Tiempos del 29 de agosto de 1900, esta es una cita que está en el Evangelismo. ¿Sí?, este libro es muy cuestionado, ¿sí?, pero muchas citas de la mensajera de Dios están mal interpretadas. Esta es una cita que está mal interpretada, pero la vamos a usar en este verdadero contexto, ¿sí?, como la presentó la mensajera de Dios, que es una cita real de ella, y que claramente identifica a Cristo como existente por sí mismo. Y también nos presenta la idea de Cristo, el Jehová del pueblo de Israel, ¿sí? No que el Padre no sea el Jehová del pueblo de Israel, sino que a Cristo, ¿sí?, también es identificado y claramente como el Dios del pueblo de Israel, el Jehová del pueblo de Israel. Dice Cristo, la cita, en Evangelismo, en la página 446, página conflictiva si las hay, dice Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Claramente esta cita la identifican como que Cristo es eterno como el Padre, negando que Cristo fue engendrado. Bueno, cuando aquí se refiere que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuvo en estrecha relación, obviamente se refiere desde su engendramiento. Pero ellos la utilizan para dar otra, me manifiesto a la Iglesia, que cree en la Trinidad y cree en tres seres coexistentes y coeternos. Pero puntualmente esta cita nos presenta con claridad, ¿sí?, que Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Ahora, volviendo a la idea del bautismo y comprendiendo que cuando aún encontrando una cita que parece totalmente contundente en relación a que el Padre es mencionado, ¿sí?, y que esa idea nos niega también en nuestra comprensión también de las Sagradas Escrituras, que Cristo es manifestado como Padre, ¿sí?, en las Sagradas Escrituras, que ahora vamos a ver evidencia de eso, pero quería hablar puntualmente en relación al rito del bautismo y cómo la mensajera, y qué es lo que la mensajera dice en relación a este rito, ¿no? En Testimonios Selectos, página 4,
tomo 4, página 288, dice así: los ritos del bautismo, esta cita la he presentado muchas veces para que estudiemos este tema del bautismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice puntualmente? Dice: los ritos del bautismo y de la cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera y la otra dentro de la iglesia. Sobre estos ritos, sobre los ritos, dice, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Aquellos que dicen que en el bautismo, cuando dice Padre, nos habla de nuestro Padre Celestial, yo les pregunto, ¿en qué momento en el rito de la cena presenta al Padre? ¿Sí? En el rito mismo. Supuestamente en el rito mismo del bautismo, al cual ellos no mencionan, porque solamente bautizan en el nombre de Jesús, lo identifican al Padre. Bueno, en la cena del Señor, ¿dónde se identifica al Padre en la cena del Señor? Dice el texto: sobre estos ritos Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. ¿Significa que Él está diciendo que nuestro Padre Celestial no es verdadero? No, bajo ningún punto de vista. Lo que está manifestando, así como en Juan 17:3 dice: empero está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no es negándose a sí mismo, está hablando su humanidad intercesora, intercediendo por los discípulos a los cuales iba a dejar en ese momento en su crucifixión. El punto crucial del mensaje de la mensajera de Dios acá es manifestar que estos dos ritos, ¿sí?, manifiestan el verdadero Dios, que Cristo está manifestando el nombre del verdadero Dios. Dice, continúa el texto diciendo: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual, el reino de la gracia, ya he hablado de este tema. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad, y ahí está, ¿sí?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad que tiene Cristo es la autoridad como Padre, como Hijo y como Espíritu. Dice, y vamos a leer más sobre esto de la autoridad. Terminemos el texto. Antes de que el hombre pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de pasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del divino nombre: Jehová, justicia nuestra. Todo adventista, dentro y fuera de la iglesia, ¿sí?, de aquellos que hemos salido por la blasfemia de la Trinidad, y los que están dentro de la iglesia aún creyendo en la Trinidad, saben que el nombre, el divino nombre, Jehová, justicia nuestra, se refiere a nuestro amado Salvador. En relación a esto, vamos a leer también en Hechos de los Apóstoles, página 31, dice: el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Y aquí habla de ministerio. De acuerdo con su promesa, había de enviar el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote, ahí está, el ministerio sacerdotal, y rey, y ahí está hablando, ¿sí?, de el reino de la gracia, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. La autoridad que recibe Cristo es la autoridad por su muerte, ¿sí?, porque Él es nuestro Redentor, porque Él muere por nosotros, y el bautismo representa esto. Mateo representa esto, Mateo representa la muerte de Cristo, como vimos en el rito y en la cena del Señor. Los dos ritos hablan de la muerte, del sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo, antes de hablar sobre la comisión, ahí en Mateo 28, 18, dice así: y llegando Jesús se les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es toda la potestad? Esta autoridad, ¿sí?, poder y autoridad, ¿sí? Elena G. de White identifica, ¿sí?, estas palabras de potestad como todo el poder y autoridad, ¿sí?, que recibe en relación a su sacrificio. Cristo menciona Mateo 28, 19 antes de ascender a los cielos, ¿sí?, antes de ir a ser entronizado en el cielo. El problema con identificar al Padre en la cita de Mateo 28, 19 es que el Padre no murió. Cristo es el que murió por nosotros. Y no solamente Cristo lo manifiesta en las Sagradas Escrituras,
Los apóstoles nos manifiestan en las Sagradas Escrituras que la muerte, ¿sí? Nuestra redención la efectuó Cristo, y que la mensajera de Dios presenta la idea de los ritos bautismales con ese enfoque, ¿sí? Con ese único enfoque que habla de la muerte, ¿sí? Y nuestro Padre no murió, el que murió fue nuestro amado Redentor. Por eso las palabras de Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, lo entregó para que muriera, y Cristo es el que murió. Ahí se manifiestan claramente las palabras en relación al bautismo y en relación también a comprender, ¿sí? Y aceptar a Cristo no solamente como el Hijo de Dios en el contexto de su humanidad y de su engendramiento, sino también entenderlo a Cristo y saber de Cristo como creador, ¿sí? Es Padre por creación, es Hijo por redención, y el Espíritu, ¿sí? Por su Espíritu somos santificados, ¿sí? Y en Espíritu somos santificados, en su Espíritu somos santificados. Hay muchas citas que dan la idea de que Cristo, ¿sí? Es una cosa y después que el Padre es lo mismo. Yo quiero presentar algunas de estas citas para que entendamos que muchas veces leemos pensando que cuando se identifica al Padre en una cosa, pensamos que se lo identifica solamente al Padre en ese sentido. Y la Biblia claramente nos presenta, identificando al Padre como nuestro Salvador, ¿sí? Y a Cristo como nuestro Salvador, como Creador, y a Cristo como nuestro Creador. El problema es que esta ecuación, si la llevamos a Mateo, en Mateo puntualmente habla de la muerte, y la muerte la efectuó Cristo. Cristo murió, ¿sí? Por nosotros. Y en esta cita bautismal vemos, ¿sí? Claramente quién es Cristo en todo su contexto. Quería presentar estas citas para ver no digo diferencia, pero para ver cómo se nuclea tanto a Cristo, ¿sí? Y a nuestro Padre como Creador. Ahí en Hechos de los Apóstoles, en la página 202, dice: Silas y Timoteo vinieron de Macedonia para ayudar a Pablo, y juntos trabajaron por los gentiles y los paganos, tanto como a los judíos. Pablo y sus compañeros predicaron a Cristo como el Salvador de la humanidad caída, evitando razonamientos complicados y rebuscados. Los mensajeros de la cruz se espaciaron en los atributos del Creador del mundo, supremo gobernante del universo. Acá claramente lo presenta Cristo, ¿sí? Y lo presentan en todo su contexto. Esta era la prédica de los apóstoles. Cristo como Salvador de la humanidad, ¿sí? Y los atributos del Creador, ¿sí? Del Creador del mundo, supremo gobernante del universo. Así lo identifican a Cristo. Pero también podemos ver otra cita, hablando de esta misma idea, en Alza tus ojos aparece, está en la carta 31 del 18 de agosto de 1902, dirigida a Emma White, ¿sí? Y bueno, que la podemos encontrar en Alza tus ojos en la página 242. Y dice: Cristo, por medio de su sacrificio para salvar a los pecadores, dio evidencia de su gran amor por el alma humana. Entregó su vida para asegurar nuestra salvación. ¿Cómo insultan muchos al Salvador, engañados por las tentaciones de Satanás? Al abusar de sus privilegios, al negarse a reconocer su amoroso interés en ellos, no obstante, Él, su Creador y Redentor, tolera con paciencia el persistente menosprecio de sus misericordias. Claramente, hermanos, ¿sí? Se presenta a Cristo como Creador, ¿sí? Y en esta creación, Cristo, ¿sí? Cuando se habla de que nuestro Creador es nuestro Padre por creación. Muchos, cuando se lo menciona a Cristo como Padre, no les gusta porque dicen: el único Padre es nuestro Padre Celestial. Bueno, Isaías decía que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Claramente identifica a Cristo, Príncipe de Paz, ¿no?
claramente identifica a Cristo como Padre. Cristo mismo se identifica como Padre. Vamos a ver algunas de esas citas donde Cristo habla de sí mismo como Padre, pero aquí en esta cita podemos ver con claridad cómo los discípulos, cómo la mensajera de Dios reconoce a Cristo, ¿sí?, como Creador y Redentor. Pero también, como se los había mencionado, hay otras citas, como por ejemplo, esta cita está en Hechos de los Apóstoles, página 146, dice: los apóstoles se esforzaron por impartir a estos idólatras un conocimiento del Dios creador y de su Hijo, el Salvador de la especie humana. ¿Qué significa esto? Que nuestro amado Salvador no es creador porque Dios es creador. El problema es tratar de limitar y decir el Padre es Padre, Cristo no es Padre, ¿sí? Claramente, nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Pero también claramente la evidencia del espíritu de profecía, la evidencia de la Biblia, nos presenta a Cristo como Padre. Así como Isaías, ¿sí?, nos presenta Padre eterno a Cristo, podemos ver con claridad cómo Cristo se manifiesta a sí mismo como Padre, y en este contexto de Mateo 28, 19, de lo que estamos hablando, veamos también citas del espíritu de profecía, de la inspiración divina, mencionando a Cristo, ¿sí?, como Padre. El deseado de todas las gentes, en la página 364, dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto decía Cristo. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar las palabras del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. Nosotros claramente vemos e identificamos, ¿sí?, tenemos la oportunidad de identificarlo a Cristo como Padre, ¿sí?, y no en detrimento de nuestro Padre Celestial. Pero claramente en esta cita, ¿sí?, ustedes pueden creer que al Padre que se refiere en esta cita es a nuestro Padre Celestial, pero dice, Dios nos invita. Claramente nuestro Padre Celestial siempre nos invita a aceptar las palabras de su Hijo, ¿sí? Y dice, nos invita a aceptar las palabras del Padre Eterno, ¿sí?, así como lo mencionó Isaías, el Señor de los cielos y la tierra, ¿sí? Y dice que en ella, en las palabras de Cristo, en ella sola, ¿sí?, en ella sola, como si esto nosotros, alguien pudiera identificar, ¿sí?, cuando dice sola, no, las palabras del Padre no valen, no, las palabras de nuestro amado Salvador son las mismas palabras de nuestro Padre Celestial. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error, en las palabras de Cristo. También en el deseado de todas las gentes, en la página 447, dice: por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. Se identifica como Padre sobre nosotros. Dice el texto, no solamente es nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Cristo también, como nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre eterno. ¿En qué contexto? Es nuestro Creador, claramente. Vimos que es nuestro Creador. En el contexto de Mateo podemos ver a Cristo como Padre, si deseamos entender el contexto general de la revelación divina. Sigue diciendo el texto. Él dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Hay una unidad del Padre de conocimiento, se conocen mutuamente. De la misma manera, ¿sí?, Cristo hace esta comparación, ¿sí?, que así como Él conoce a sus ovejas, sus hijos, nosotros, debemos conocerlo. Él dice, lo hace en forma afirmativa. Mis ovejas me conocen. ¡Qué declaración!, dice la mensajera del Señor. Esta exclamación, qué hermosa declaración. Es el Hijo unigénito el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre, entre Cristo y el Padre, como figura de la que existe entre Él y sus hijos e hijas en la tierra. Y vuelve a repetir esta idea de que son sus hijos e hijas. Claramente podemos ver en la revelación divina que nos presenta a Cristo como Padre, nos presenta también la idea de que este Dios personal, que también es Cristo,
¿sí? Así como lo es nuestro Padre Celestial. Es creador, ¿sí? Fue nuestro creador. Fue el que infundió el aliento de vida sobre nosotros, ¿sí? Por Cristo, dice, ya lo leímos, nuestro Padre Celestial creó todas las cosas. Y lo hizo por medio de Él y para Él. Quiero leer con ustedes lo que la mensajera de Dios reveló en relación a este momento donde Cristo da la gran comisión. Esto está en Hechos de los Apóstoles, en las páginas 22 a la 25. Vamos a leer extractos de esta declaración, de esta inspiración, ¿no? Declaración de lo que le fue revelado a la mensajera de Dios en ese momento tan especial, no solamente para los apóstoles, sino dice que había 500 personas reunidas en el momento que Cristo fue ascendido a los cielos. Dice, antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Hay muchos que presentan, ¿sí?, la idea de que la vida eterna es solamente conocer al Padre. Y claramente, si vemos en las Sagradas Escrituras, la vida eterna es conocer al Padre, al Hijo, ¿sí? Es la salvación que nos da el Hijo, porque el Padre, ¿sí?, envió a su Hijo porque el Hijo, ¿sí?, deseó venir Él mismo. No obliga nada a nuestro Padre Celestial, va a obligar a su Hijo. Su Hijo vino por consentimiento propio, pero el Padre, ¿sí?, aceptó esta venida, por eso se manifiesta, envió a su Hijo. Cuando mal interpretamos las palabras, ¿sí?, ponemos a Cristo en un lugar que no nos corresponde. Y aunque pensemos que no es así, hay una negación en ese sentido de nuestro amado Salvador, igual a nuestro Padre Celestial. Así como Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, en Juan leemos, en Juan 3:16-17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna también es creer, ¿sí?, creer en Cristo, ¿sí?, creer en nuestro Padre, creer en Cristo. No hay división en este sentido. La vida eterna es tanto el Padre y el Hijo. Y dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿sí? La vida eterna también es Cristo Jesús. Pero a veces se presenta esta idea de Juan 17:3 como debemos creer que solamente nuestro Padre Celestial es el único Dios verdadero. Y este es el gran problema que surge, ¿no? Y que está hoy latente en el mundo, ¿sí? Y más en nuestros hermanos que han salido de la doctrina trinitaria y hoy atacan esta realidad, ¿sí? Porque todo esto, ¿sí?, y esto es un pensamiento personal, porque me ha pasado a título personal con mis hermanos, todo esto empezó con Mateo 28:19. Ellos ven en Mateo, sí, al Padre, y lo quieren exaltar, y lo quieren exaltar a expensas de nuestro amado Salvador. Ven en Mateo, ¿sí?, al Padre Celestial en el bautismo, ¿sí?, en la comisión bautismal, ven a nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial no murió. Nuestro Padre Celestial no murió. Quien murió es Cristo. Y tanto la cena como el bautismo representan a Cristo. Y le he hecho la pregunta inicial de este video. ¿Por qué, ¿sí?, si menciona a nuestro Padre Celestial, no se bautiza en el nombre, ¿sí?, del Padre y del Hijo? Solamente los apóstoles dicen en el nombre de Jesús. Porque Padre, Hijo y Espíritu, en el nombre en singular, ¿sí?, manifiesta no los nombres, sino el nombre, el triple nombre, un solo nombre. Así como Isaías decía, en el nombre, ¿sí?, su nombre será, no dice sus nombres serán. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando nosotros podamos leer sin tanto prejuicio el Evangelio, encontraremos en el sacrificio de Cristo, ¿sí?, el testimonio del Padre, ¿sí?, pero no puntualmente en el bautismo, ¿sí? El Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo, pero en la fórmula, ¿sí?,
que se presenta en el bautismo, y que al principio lo creíamos como una fórmula, ¿sí? Que es realmente una comisión que Cristo nos dio, una comisión donde Él, ¿sí? Él es el centro porque Él es el que murió. Y Él es el único que puede llevarnos a nuestro Padre Celestial. Hechos de los Apóstoles sigue diciendo, la comisión evangélica es la carta magna misionera del reino de Cristo. La comisión evangélica es la carta magna misionera del reino de Cristo. El predicar y el bautizar. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar a que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente, con su mensaje. Continúa diciendo el texto. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre, del nombre de Jesús, para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente. Y hoy también se dice que Cristo es solamente el medio por el cual el Padre hizo todas las cosas. Cristo es la fuente, no solamente el medio. En aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre, en el nombre de Cristo. Nada llega al Padre si no es a través de nuestro amado Salvador, porque Él es el que murió en nuestro lugar. Y recibiréis respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo, dice, había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevase su nombre y su inscripción habría de ser reconocido en su reino. Claramente, esta comisión, ¿sí? Esta comisión que Cristo dio tiene relación con su sacrificio. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿sí? Nos manifiesta creer en Cristo como creador, ¿sí? Como Padre y creador, ¿sí? Porque Él nos creó con su Padre. Como Hijo, porque Él vino como Hijo del hombre, ¿sí? A redimirnos. Y como Espíritu, ¿sí? Porque a través de su Espíritu, a través de su Espíritu Santo, Él nos santifica. Continúa diciendo Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Cristo dijo a sus discípulos, salid en mi nombre para trabajar a la iglesia, para traer a la iglesia a todos los que crean, les presentó claramente la necesidad de conservar la sencillez. Cuando menor fuera su ostentación, mayor sería su influencia para el bien. Y dice, pero no se debía luchar, no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos. Y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. ¿Quién es el que estaría? Dice, el general de los ejércitos del cielo. Hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Él mismo asumió la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no fracasarán. No podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id a las partes más alejadas del globo habitable. Y estad seguros de que aún allí mi presencia estaría con vosotros. Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles el éxito en hablar palabras que llamen la atención a otros al cielo. Claramente, ¿sí?
la gran comisión que dejó nuestro amado Salvador antes de ascender a los cielos, hablaba, ¿sí?, de su sacrificio, de su nombre, ¿sí?, de quién era Él y cuál sería la prédica de los apóstoles. Los apóstoles hablaban de nuestro Padre Celestial, por supuesto que sí, esto no es en detrimento del Padre. Esto es para la gloria de nuestro Padre, porque quien adora a su Hijo, quien reconoce a su Hijo, tiene la vida eterna. Esto es lo que dice la palabra inspirada. Cristo, ¿sí?, habla de nuestro Padre Celestial y nos presenta el amor insondable de nuestro Padre. Pero cuando se realizan los ritos que Cristo dejó en esta tierra, tanto la cena como el bautismo, claramente dejó expresamente dicho, ¿sí?, que debía ser todo en su nombre. ¿Por qué? Porque esto hace que se exalte Cristo por sobre el Padre. No, bajo ningún punto de vista. Pero si nosotros no comprendemos quién es nuestro Salvador, no entendemos, ¿sí?, que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Redentor y que Él es nuestro Santificador, realmente nuestra relación con Cristo es una relación que no sabemos quién es realmente quien nos redimió en la cruz del Calvario. Para concluir, leamos lo último que extraje de Hechos de los Apóstoles. Hablando de la comisión, dice: la presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos, pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Esto está en Lucas 24:49. Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 5 al 8. Nosotros, cuando leemos estas palabras, también las referenciamos a Cristo si leemos todas las Sagradas Escrituras y también lo que la mensajera de Dios nos presenta. Porque, ¿quién es el que iba a bautizar en Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién iba a enviar el Espíritu Santo? Según el texto, Cristo es la promesa, ¿sí?, del Padre. Porque el Padre dio el don más grande que tenía, que era su propio Hijo. Y después de ascender a los cielos, no iba a dar ese mismo don. El mismo don que da el Padre es Cristo mismo, el Espíritu de su Hijo. Y leemos en Lucas 3:16, ¿sí?, diciendo Juan, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿En qué momento, es la pregunta, en qué momento Cristo de su ministerio los bautizó con Espíritu Santo y con fuego? Claramente es una alusión, es una profecía de Juan en relación al Pentecostés, a Cristo descendiendo sobre los apóstoles para empezar a hacer la obra a través de sus hijos, de sus amados apóstoles, de lo que venimos leyendo, que la mensajera nos presenta de que Él se iba a hacer cargo de la obra de llevar su palabra a todo el mundo. La comisión del bautismo es una comisión que está expresada en la inspiración bíblica y del espíritu de profecía como algo literal, para ser obedecido. Nosotros podemos leer, ¿sí?, cómo esta comisión también fue entendida y comprendida y aceptada y predicada, ¿sí?, por nuestro amado apóstol Pablo, quien se convirtió posterior a la manifestación de Cristo antes de ascender a los cielos, pero que le fue enseñada, ¿sí?, y que la predicó, ¿sí?, la aceptó y la predicó. La enseñanza de bautizar
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en la página 229, y dice así: al llegar a Efeso, Pablo encontró 2 hermanos que como Apolo habían sido discípulos de Juan el Bautista, y como él habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolo, pero con la misma sinceridad y fe estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron: ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados?, preguntó Pablo. Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en esta tierra y de su cruel muerte e ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cita Mateo 28, 18 y 19. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido en el Pentecostés. Con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Efeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Pablo les manifiesta la comisión de Cristo de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y después, ¿sí?, hace referencia a que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Claramente, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu manifiesta a Jesús. Yo creo en el bautismo, ¿sí?, en el triple nombre. Lo creo porque está expresado en la Biblia y está expresado en el espíritu de profecía. Creo que así debe ser un bautismo, porque así está proclamado, porque esta es la enseñanza que nos presenta a Cristo en toda su dimensión, como Creador, ¿sí?, como Redentor, ¿sí?, y como Santificador. Creo que las palabras de Pablo en bautizar en el nombre de Jesús es una síntesis perfecta, ¿sí?, de lo que representa Padre, Hijo y Espíritu. Por eso que en el bautismo no se lo nombra a Cristo literalmente como Jesús, se lo nombra como Padre, como Hijo y como Espíritu. La comisión bautismal es esa, ¿sí?, y se sintetiza cuando se refiere al bautismo en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión en relación a lo que leemos, y cuando estudiamos, estudiar con un corazón dispuesto a que la propia palabra nos enseñe. Yo soy de esos que creen fielmente lo que está escrito, pero no fielmente lo que está escrito palabra por palabra sin entender el contexto general, sin ver cómo Dios, ¿sí?, como nuestro Padre y su Hijo, que son los autores de las Sagradas Escrituras, y especialmente Cristo es el que dio cada palabra, que es la propia palabra del Padre, para que comprendamos generalmente, ¿sí?, en una totalidad de su palabra, cuál es el mensaje y cómo se presentan ante nosotros tanto el Padre como el Hijo. Para concluir, y volviendo a la pregunta inicial de este estudio, ¿por qué en Mateo, ¿sí?, 28, 19, algunos creen que se menciona al Padre, ¿sí?, cuando volvemos a repetir, el bautismo representa la muerte, ¿sí?, la muerte y la resurrección, nunca olvidarnos de eso, ¿no? Es la sepultura en agua, ¿sí?, en figura de la muerte, ¿sí?,
Cristo murió literalmente por nosotros y nosotros en el bautismo morimos a una vida sin Dios y renacemos a una vida en relación con nuestro amado Salvador. Es una decisión que tenemos que tomar y el bautismo nos presenta a Cristo en toda su dimensión. Pero la pregunta de por qué, si en Mateo 28, 19 menciona al Padre, ¿por qué el bautismo solo en el nombre de Jesús? ¿Por qué no es en el nombre del Padre y del Hijo? Si el Padre está incluido en el bautismo, ¿por qué no se menciona al Padre? En respuesta a esta pregunta exponen la cita que presenté al comienzo de este estudio. La cita donde Elena G. de White, describiendo el bautismo, dice, Padre, un Dios personal, ¿sí? El Hijo, un Salvador personal, y el Espíritu enviado para representar a Cristo. Esta es su visión, ¿sí?, de la totalidad del Evangelio. Aunque la cita no dice, ¿sí?, que habla de nuestro Padre Celestial, cuando nombra al Padre solamente lo menciona como un Dios personal, y vimos también evidencia de que Cristo es un Dios personal, ¿sí?, como Dios personal nos creó, y esta es la respuesta a esa cita en relación a lo que la propia mensajera de Dios ha manifestado en sus escritos. También quería leerles con ustedes, y para terminar, una cita que se encuentra en la matutina Cristo Triunfante, en la página 100, sí, que es una carta del 21, la carta 21, perdón, de 1893. Y dice así, hablando de Moisés, ¿sí?, el gran patriarca que escribió el Pentateuco, ¿sí?, todo el comienzo, ¿sí?, de la historia de esta tierra y del pueblo de Israel, ¿no? Y dice de la siguiente forma la mensajera en relación a cómo vio Moisés a Cristo. Dice, después de matar al egipcio, vio que no había entendido el plan de Dios. Moisés pensaba algo de sí mismo porque sabía que ya había sido llamado de alguna forma, ya se le había dicho que él iba a ser guiado por Dios, pero después de matar al egipcio, dice la mensajera de Dios, vio que no había entendido el plan de Dios. Huyó de Egipto y se convirtió en pastor. Y no planeaba hacer un gran trabajo, pero se volvió muy humilde. La bruma que nublaba su mente fueron expulsadas y disciplinó su mente para buscar a Dios como su refugio. Reconoció la presencia de Dios en su entorno. Toda la naturaleza parecía estar llena de la presencia del invisible. Conocía a Dios como un Dios personal. Conocía a Dios como un Dios personal. Él lo conocía, ¿sí? Lo conoció en ese ambiente. Lo conoció cuando se volvió humilde. Y mientras meditaba en su carácter, comprendió cada vez más el sentido de su presencia. Encontró refugio en los brazos del Eterno. Y dice, Dios habló con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Los brillantes rayos del sol de justicia brillaron en su corazón. Y en las cámaras de su mente, Dios era su refugio, Dios era su morada, su hogar. Nuestro patriarca, ¿sí?, Moisés, después de huir de Egipto, encontró en nuestro amado Salvador el refugio, ¿sí?, que necesitaba para su vida. Y estando en esa condición fue llamado. Conocemos la historia. Pero dice específicamente, ¿sí?, que lo conocía a Dios como un Dios personal. Y que ese Dios al cual se refiere, ¿sí?, como Dios personal, habló, ¿sí?, con él cara a cara como un hombre habla con otro hombre. Cristo se le manifestó a Moisés a lo largo de su vida. Y más allá de esta revelación personal, también con todo su poder cuando guiaba al pueblo de Israel. Las palabras, cuando nosotros las leemos sin estudiar en un contexto general, siempre estamos o somos proclives a que toda la doctrina que hemos recibido, ¿sí?, todas las enseñanzas que hemos recibido estén latentes en nuestra mente, y
cuando leemos determinados versículos, determinados capítulos, hacemos de esos versículos una doctrina, o podemos hacerlo, este es el punto, y esto, a mi entender, pasa con Mateo. Se implica la idea de que el Padre está en la comisión, ¿sí?, que Cristo dio antes de ascender a los cielos, para ser bautizados todos aquellos que lo reciban como su Salvador, no entendiendo, ¿sí?, y no aceptando que el Padre no murió, quien murió fue Cristo, ¿sí?, y que Cristo, ¿sí?, es todo lo que presenta la comisión de Mateo. Cristo es nuestro Padre por creación, ¿sí?, es nuestro Dios personal, es también nuestro Salvador, nuestro Redentor, como el Hijo del Hombre. Así vino a esta tierra, como el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre se presenta en Mateo como Hijo. Y también, después de su ascensión, derramó su Espíritu. Con su Espíritu vino a hacer la obra que Él mismo, ¿sí?, se encargó, y aseguró que iba a realizar en sus hijos en esta tierra. A través de su Espíritu es como nos santifica. Cuando la mensajera de Dios habla del trío celestial, cuando habla de las tres personalidades, ¿sí?, habla de Cristo y sus tres personalidades. Porque Cristo no es igual en su naturaleza humana, hablando como un ser humano, como lo hace a través de su Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente. Como tampoco, ¿sí?, es Cristo, su personalidad, no es la misma cuando está creando. En Él, en Cristo, convive estas personalidades que lo hacen quien fue, y quien es, y quien va a ser por la eternidad, ¿sí? Nuestro Padre, ¿sí?, por creación, nuestro hermano y Redentor como Hijo del Hombre, ¿sí?, y el Espíritu que siempre nos guía a toda verdad y justicia. Hermanos, espero que este video sea de estudio fundamentalmente para ustedes y que puedan ser bendecidos con él. Y cualquier comentario que me quieran hacer, siempre estoy dispuesto al estudio, mientras sea con respeto y en justicia. Así que, hermanos, me despido de ustedes deseándoles siempre que Cristo sea su Maestro, que Él sea el que pueda guiar su mente, su corazón, a comprender cuál es la anchura, la profundidad y la altura del amor de nuestro Padre y su amado Hijo. Así que me despido de ustedes, esperando verlos en el próximo video. Que Dios los bendiga.